Al principio, al principio del curso, cuando vimos justamente que yo tenía valores digitales y los pasaba a un valor analógico a través de un conversor digital analógico, pues veíamos, ¿no? Que a lo mejor el 255 equivalía a 5 volts, ¿no? Que lo vimos en el generador de funciones. O que el 128 equivale a 2.5 volts, o también podría equivaler el 0 a menos 5 volts, depende si era una función unipolar o bipolar. Entonces, ahora va a ser a la inversa. Eso era de algo digital, por ejemplo, un microcontrolador. Agarrábamos y lo convertíamos a algo analógico y podíamos ver justamente algo de este estilo de señal. Entonces íbamos de digital a analógico. Pero ¿qué pasa ahora si yo quiero ir a la inversa? Si yo tengo una señal analógica y la quiero digitalizar. Entonces, me entran 5 volts, los leo y eso en una variable lo guardo y es equivalente a un 255 hexadecimal, decimal, ¿no? Por ejemplo, un 0xFF. Me entran 2.5 volts y entonces yo veo un 128, ¿no? Por ejemplo. Hay muchas formas. Hay, por ejemplo, en el caso de nuestra práctica, la primera práctica que hicimos de ese estilo, que fue el generador de funciones, vimos que había resolución, justamente dependiendo de la resolución, era la información que teníamos. A mayor resolución, mayor información, pero también mayor uso de memoria. El microcontrolador, este PIC, el 16F877A, este micro tiene un conversor analógico digital integrado. O sea, ya por defecto, sin la necesidad de ocupar algo, extra ya tiene un conversor. Entonces, resulta, y no solo uno, en realidad tiene múltiples canales. Pueden conectarle, ahorita vamos a ver cuántos, pero le pueden conectar varios. Entonces, resulta que el conversor analógico digital ya viene implementado dentro del microcontrolador. Y esto a raíz de que los microcontroladores entran justamente en la etapa en la que estábamos transitando a lo digital. En ese entonces todavía se manejaba muchísimo o muchos sensores, mucho todo analógico. De hecho, pues la digitalización, la era de la digitalización, pues culminó hasta hace unos años, ¿no? Todavía a nosotros nos tocó pues el típico de que, la radio se va a digitalizar. Y por ejemplo, uno súper notorio es las teles de antena, de antena de oreja, ya no van a servir o le tienen que comprar un conversor, justamente un conversor analógico digital, le tenían que comprar. Entonces esto estuvo un buen rato. Entonces la era de la digitalización tardó. Por tanto, los microcontroladores tenían o tienen estos módulos justamente porque en esas épocas, en los 90s, 80s e inclusive principios de los 2000s, muchos, sobre todo en los 80s la mayoría, ya en los 2000s algunos sensores eran analógicos. Para los que trabajaron conmigo en instrumentación, nosotros manejamos todo 100% analógico. Nunca pusimos nada digital. Todo era analógico, inclusive el sensor de distancia, el Sharp, pues era analógico. A medida que variaban las distancias, les daba un voltaje, ¿no? Los op-amps, como los manejamos, siempre fueron completamente analógicos, ¿ok? Entonces, pero resulta que hay sus equivalentes. Por ejemplo, el equivalente del C Sharp es un no me acuerdo la letra, 04, que ese es digital, completamente digital. Y hay muchísimos sensores que ya vienen completamente acondicionados. De hecho, bueno, sí utilizamos un sensor digital que fue el piroeléctrico, ¿se acuerdan?
el sensor piroeléctrico, que ya les daba, si había algo, detectaba movimiento, les daba 5 volts exactos, ya les daba una salida digital. Pero pues ya tenía acondicionado adentro toda una plaquita que ahí se veía luego, ¿no? Ok, entonces, pues en esta transición, como muchos sensores eran todavía digitales, pues para no agregarle electrónica adicional, pues a los micros se les agregó este módulo de conversor analógico digital. Ok. Entonces, por ejemplo, les decía que los ADC se distinguen por su resolución también. Entonces, quiere decir que si ustedes tienen un conversor con una resolución de 8 bits, el 8 bits, recuerden que es 2 a la 8, es decir, 255. Por ejemplo, los micros que trabajan de 0 a 5 volts, quiere decir que a cada valor, o sea, al 0, al 1, al 2, al 3, al 128, al 129, 130, al 250, 251, 255, le va a tocar un correspondiente valor de 0 a 5 volts o una equivalencia. Entonces es claro que si yo lo divido, por ejemplo, a cada valor le toca de 19.6 milivolts. Entonces, al 0, pues son 0 volts. Al 1 decimal, le toca 19.6 volts. Luego al 2, pues le toca casi los 39, ¿no? Y así te vas, ¿no? Vamos a suponer que fuera de 20, pues al 2 le toca el 40, al 3 el 60 milivolts, y así te vas, hasta llegar a 255. De hecho, si lo multiplicamos, por ejemplo, la mitad, es decir, que yo esté en 128, como le corresponden 19.6, ay, me equivoqué, 19.6 por 128, pues equivale a 2.5 volts, ¿no? Ahí le puse 19, pero está en milis, acuérdense, ¿eh? Son milivolts. Entonces quiere decir que al 128 es equivalente a 2.5 volts, que es la mitad, ¿no? O 2.5 o 2.508 volts, ¿no? Entonces, a medida que estos 19.6 yo los sigo incrementando hasta llegar al 255. Pero también en instrumentación veíamos pues que esta variación de 19.6 milivolts puede ser engañosa, ¿no? ¿A qué me refiero con engañosa? Quiere decir que si yo tengo un sensor, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un sensor de temperatura como el LM35. El LM35 es un sensor que varía 10 milivolts por cada grado. Entonces, si yo estuviera a 0 grados, ¿podría detectar que subí a 1 grado? Ese no, profe, porque se quema. Se les quema, lo queman ustedes por conectarlo mal, que es diferente. Pero podrían detectar ese cambio en este micro, en esta resolución de 8 bits. O sea, quiere decir que si yo llegué a 1 grado, a la salida a la salida de mi sensor tengo 10 milivolts. ¿Es suficiente yo para que este micro le asocie un valor? O sea, que le asocie el 1 decimal. No, ¿Por qué no? porque ya se me olvidó si eso era por la resolución o... De hecho, es lo que estamos viendo, resolución. Ajá.
¿Pero qué? Pero, pues que no alcanza, no detecta ese valor, Porque necesito, por decir, porque ajá. necesitas justamente, o poner el encendedor muy cerca, sí es cierto, también así los quemaron. Este, necesitas forzosamente, este, que tu sensor te dé cambios por arriba de los 19.6. Solamente hasta que produzcas ese cambio te va a dar. Entonces, básicamente, cuando el LM llegue a los 2 grados, que son 20 milivolts, hasta ese momento te va a dar una variación. Y ya te va a decir, ah, pues sí, ya son 2 milivolts, ¿no? De ahí para abajo, no te va a dar nada. El micro para el micro es transparente. De 0 volts a 19.6, no importa lo que tengas, para el micro es cero. Llegas a 19.6 y de 19.6 a casi 40 milivolts es lo mismo y es un 1. O sea, hasta que llegas a los 39 punto y cachito, va a producirse un cambio. Entonces, si se dan cuenta, entre menor sea la resolución, es mayor el rango de voltaje no detectable. Entonces, por eso, entre mayor resolución se tenga, pues mejor. Los microcontroladores, sobre todo este, el 16F877A, tienen un conversor que llega hasta los 12 bits. 12 bits de resolución. Es decir, que si yo lo divido, me da 1.2 milivolts. Quiere decir que yo tengo 12 bits, eso significa que es 2 a la 12, que son 4096 números. Entonces, quiere decir que los 5 volts ahora yo los puedo distribuir en 4096 números, ya no en 255, ya son en 4096. Entonces, pues a cada número ahora le toca 1.2 milivolts. Quiere decir que yo necesito variaciones de 1.2 milivolts en 1.2 milivolts para detectar cambios. La ventaja, además, es que el ADC lo pueden modificar para trabajar a su gusto. De 8, me parece que es 8 bits, 10 bits y 12 bits. Entonces, pues bueno, una resolución de 12 bits es suficientemente buena, ¿no? Ya para poder detectar cambios en 1.2 milivolts, pues es suficiente. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda con esto? Ninguno. Entonces, ¿cómo trabaja un conversor analógico digital de un microcontrolador? Nos vamos a ir a la hoja de especificaciones. Esta creo que sí, la puse por acá. Aquí está. Ok. Ah, sí, porque hasta se las traduje y todo. Entonces hay que consultar primero la hoja de especificaciones. Primero, aquí en el micro, ya habíamos comentado que tenemos esto de los puertos. Esto nos indica el puerto, esto es el puerto A. Si yo quiero trabajar con el puerto A y E como digitales, yo debo de mover un registro, que es el registro, entonces se los digo, creo que es el ATCON. Bueno, de hecho aquí nos los dice la hoja de especificaciones, que ahorita vamos a ver, pero sí creo que es el registro ATCON. Ajá, es el ATCON 1 y lo debo de cargar con 0x06 para trabajar con todo esto como digital. Pero eso, ¿cómo lo sé? Aquí el micro, que este es el que me da Proteus, yo podría ir con el datasheet directamente. Me dice, ¿sabes qué? Estos son digitales y ya habíamos visto que cada uno nos dice algo, ¿no? Que si trabajas con otra cosa. Por ejemplo, aquí en el puerto 6, pues además de ser el bit 6 del puerto C,
También trabaja con esto TX y este RX, que es la comunicación serial, ¿no? Esa es la típica. O si tienes el SSL, el SDA y el SDO, es SPI, ¿no? Por ejemplo. Y así, cada pin puede tener otras funciones, ¿no? El CCP1 y el CCP2 son para timers. El int es de una interrupción externa, o sea, cada pin puede tener algo extra. En el caso de nuestro PIC, los AN indican analog. Entonces, se dan cuenta, yo tengo canal 0, canal 1, canal 2, canal 3, ajá. Luego, canal 4 por acá, canal 5, canal 6 y canal 7. Quiere decir que yo tengo 8 conversores, bueno, no 8 conversores, 8 canales analógico digital. Quiere decir que yo podría conectar 8 sensores analógicos que vayan de 0 a 5 volts y los podría leer directamente con el microcontrolador. Pero, ¿cómo hago esto? Ok, ya habíamos visto que la hoja de especificaciones tienen apartados, ¿no? De hecho, lo vamos a volver a ver rápido. Aquí en el sí se los traduje a español. Entonces, ¿qué es el conversor, verdad? No, el data sheet PIC 16F877. Entonces, aquí está su data sheet. Aquí tenemos. Recuerden que a la izquierda podemos ver los diferentes módulos que tenemos. Y aquí, por ejemplo, está un protocolo de comunicación serial, que es la MSSP, los PWMs, ¿no? Que ya habíamos visto, los timers. Y aquí justamente viene a la izquierda Analog to Digital Converter. Lo abrimos. Y primero de entrada, lo más importante es que nos dice, pues, ¿saben qué? El convertidor analógico digital puede tener ahí unas combinaciones de BDD y BSS. Quiere decir que conectado adecuadamente, yo puedo tener variables o variantes de voltaje. Pero eso no lo vamos a ocupar, no se preocupe. Ok, esta parte es la más importante. Nos dice, el conversor analógico digital o el módulo tiene 4 registros, de los cuales los 4 registros son el resultado de la conversión, el nible alto, el resultado de la conversión, el nible bajo, porque si son 12 bits, pues yo necesito 8 y 4, ¿no? Que es más o menos, está haciendo lo mismo, vamos a hacer algo semejante, para unirlo en una sola variable, como lo que hacíamos de hacer corrimientos, ¿no? Entonces, nos los da en 2 bytes diferentes y el registro se llama address SH y address SL. Si yo los leo directamente, voy a tener el nible alto y el nible bajo. Y después nos dice, también tiene estos dos, que es el ADCON 0, que es el registro de control 0, y el ADCON 1. Entonces, para el manejo del conversor analógico digital tenemos que hacer uso de estos 4 registros. Estos, pues ya nos dijeron, solamente son de lectura. No hay que hacerle gran cosa. Los importantes son estos. Yo necesitaré mover los registros ADCON 0 y ADCON 1 de manera adecuada para configurar quién, por ejemplo, ya vimos que tengo 8 canales de conversión. ¿Cuál va a funcionar? Porque esa es una de las particularidades de estos. Son canales, no son convertidores. Quiere decir que solamente funciona uno a la vez. ¿Ok? Entonces, nos da qué canal es el que está activo, por ejemplo, cuándo quiero que inicie la conversión, porque no es así como de, le meto cualquier voltaje y ya lo hago, ¿no? Yo le tengo que decir al convertidor, inicia la conversión. Necesito saber cuándo ya terminó el micro la conversión, cuándo ya puedo leer estos registros, ¿no? Por ejemplo, si quiero
hacer que mi convertidor sea de, bueno, la resolución sea de 8 bits, de 10 bits, de 12 bits. Todo eso se hace a través de los registros de control ATCON 0 y ATCON 1. Pero ahora bien, ¿cómo los cambiamos, no? Entonces, bueno, pues aquí te dice, bueno, ok, comencemos con el ATCON 0. El registro ATCON 0 está compuesto por estos bits, el ADCC1, el ADCC0, el CHS2, el CHS1, el CHS0, el go down y el add-on. ¿Qué hace cada uno? Pues vamos por partes. El bit 7 y 6, que son el ADCC1 y el ADCC0, que aquí nos los vuelven a poner, nos dicen que es el reloj de conversión. ¿Qué quiere decir esto? Lo del reloj de conversión. Está en función de que yo no puedo utilizar directamente el valor nominal de mi cristal, lo tengo que dividir, la oscilación. Esto no nos va a importar mucho, o sea, en realidad no nos va a importar mucho porque vamos a suponer que lo queremos hacer rápido, ¿no? Entonces, en ese caso, yo tengo que asignar o cambiar este bit a 0 y este bit a 0. Entonces, así lo empiezo a armar. Voy a poner un bloc de notas. Es así como yo podría empezar a armar lo que yo quiero meterle ahí a mi registro. Entonces voy a ponerlo por acá. Entonces yo tengo el registro ATCON 0, ¿no? Ventaja. En cualquier compilador, si meten el nombre directamente del registro, se los tolera, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero configurarlo? ¿Con qué palabra? Pues resulta que tengo dos opciones. Puedo hacerle, así como le hacemos con port A o port B.B0, puedo hacerle atcom.B7, por ejemplo. Me estoy refiriendo a este. Si yo los dos, si este lo pongo, aquí me dice, si el ADSC1 y el ADSC0 están en 0, 0, yo voy a tener una división entre dos. Ok, entonces este lo hago 0 y este también. Punto B6 igual con 0. Por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya sé que esto me da una división entre 2 del reloj. Ya está, ya configuré mis primeros dos. Ahora vamos a ver qué hacen estos dos de aquí. Aquí nos dice que el CHS2 y el CHS0, o sea, del CHS2 hasta el HS0, estos 3 bits, van a seleccionar con cuál canal voy a trabajar. Entonces, si yo tuviera conectados 8 canales, los 8 canales, entonces con los registros con los que yo tendría que estar trabajando es con esos 3. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner selección del canal a utilizar. Entonces ese es el ATCON 0. Es el 5, el 4 y el 3. B5. Y vamos a suponer que quiero trabajar ahorita con el 0, ¿no? Entonces esto es 0. Y luego el ATCON 0.B4 igual a 0. Y el ATCON .B3, ¿no? Que son los 3. Es más, para no perderme, aquí también les voy a poner cómo se están llamando, ¿no? Este es el CHS2. El que le sigue es el CHS1. Y finalmente el CHS0. Entonces, con estos 3 en 0, uso del canal 0. Si yo tuviera varios conectados diferentes,
Pues yo en mis ciclos de trabajo, vamos a suponer que ya configuré y todo, y yo hago la conversión de este canal, le digo, hazme la conversión, leo y muestro, despliego, y quiero cambiar, pues entonces agarro este y en mi parte de código, o sea, aquí digamos ya hice cosas, y en mi parte de código pues solo le pongo, pues ahora quiero leer el 1, entonces nuevamente el CH2 queda en 0, el CH1 queda en 0 y el CH0 queda en 1 para cambiar al 1. Pues el CH0 es este. Aquí por eso los nombré, ¿no? Y con esto yo ya garantizo cambiar al canal 1 y ya puedo volver a hacer la conversión y desplegar datos. ¿Sí me explico cómo es esto de estar jugando con los registros? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí todos? Sí. Ok. Entonces, pues yo puedo cambiar con eso mi canal sin problema, ¿no? Bien, ahora nos dice que tenemos el go down. Go down, ¿qué dice aquí? El go down dice que es un bit de estatus. Ajá. Quiere decir que yo no lo escribo, al contrario, lo leo. Dice, si Adcon está en 1, la conversión está en progreso. Ujú. Si Adcon está en 0, es que ya terminó. Aquí lo dice. Se activa el 1, automáticamente se limpia ese registro cuando la conversión está completa. Entonces, por decir algo, si esto es un registro que me va a avisar cuando la conversión se completó, y como es de lectura, pues yo sé que ese registro, que sería el Adcon 0.b2, B2 es de lectura, ¿no? Es un bit de lectura. Es un bit de lectura que me da la conversión, ¿no? Que me dice si el microcontrolador ya terminó de hacer su conversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría preguntar if o while Adcon 0.b2 sea igual a 1, según el datasheet, nos dice que está ahí, la conversión está en progreso, entonces yo puedo pedir que mientras esté ahí, no hagas nada, o algo semejante es así. Hacer esta instrucción es, quédate en este while sin hacer absolutamente nada mientras esté 1, entonces lo que estoy haciendo ahí es, espérate hasta que se termine la conversión, ¿ok? Podría hacer esto o podría irme a hacer otras cosas y después volver a preguntar si ya terminó, ¿no? O sea, ya depende de qué tanto o qué estemos haciendo, ¿no? Entonces, esto es lectura, ¿no? Ya no es escritura. Aquí estamos escribiendo los bits del registro Adcon. Aquí lo estoy leyendo para hacer algo, ¿no? Entonces, a lo mejor si ya terminaste, cuando termine va a saltar a la siguiente línea y a lo mejor yo puedo aquí poner una función que se llame despliega conversión, ¿no? Y a lo mejor la despliego en la LCD, por decir algo, que es lo que vamos a hacer en realidad. Ya está, ok. Luego veo que el bit 1 no es utilizado, no importa, y finalmente está el bit 0 que se llama add-on, y nos dice, si yo estoy en 1, el convertidor se activa. Si no estoy en 1, el convertidor está apagado. Entonces, este es importante porque básicamente es el primerito que debo de encender, ¿no? Debo de encender el convertidor. Entonces, por ejemplo, ese yo lo pondría por acá, ¿no? El Adcon 0.b0 igual a 1. Y entonces aquí con esto le estoy diciendo, prende el convertidor, ¿no? El conversor.
Entonces aquí yo le puedo decir, se apaga si está en 0, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Ya aprendí mi convertidor, ya le cambié el reloj, ya dije qué canal quiero utilizar. Entonces, ya sé aquí que si hay este cambio es que se está haciendo la conversión. Me falta algo para decirle inicia la conversión, ¿no? Pero hasta aquí alguna duda con este registro. Ninguna. Ok, No, profe. entonces, en realidad, no sé por qué generalmente no les enseñan a cómo ver registros. Pero en realidad está sencillo, ¿no? Es simplemente ir leyendo e irle cambiando, ¿no? Ir siguiendo ahí las instrucciones. O sea, no sé, por ejemplo, cómo lo vea el prof Chávez, pero muchos alumnos mueren cuando hacen esto de los registros. Que pues no está tan difícil, directamente el datasheet los va guiando, ¿no? Bien, ya vimos todo lo que hace el add con 0. Según el data, tenemos otro de control que es el add con 1. Ok, veamos, ¿no? Nos dice, el bit 7 del add con 1 es una configuración del formato. Quiere decir que si está en 1, está los datos justificados a la derecha. ¿Están de acuerdo que tengo 12 bits? Por ejemplo, si yo elijo de 12 bits, tengo 12 bits, entonces los primeros 4 los puedo tener en el nivel alto o los puedo tener en el nivel bajo. Eso es lo que dice. O sea, los 4 bits restantes, como están constituidos a su vez en en otro byte, es decir, algo de este estilo, déjenme ponérselos por acá. Por ejemplo, aquí. Yo tengo dos niveles. Diga, yo tengo 12 bits, ¿no? De conversión. Entonces, voy a utilizar estos cuadritos. Entonces, tengo 12, ¿no? Bit. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerden que vienen separados en bloques de 8. Entonces, aquí yo tendría el 9, el 10, el 11 y el 12. Entonces, esto es la conversión 1 y la conversión 2, ¿no? Porque nos dice que está en 12 bits. Nos dice que, pero ¿qué crees? Que esto también viene en un paquetito de 8. Todos los bytes vienen en paquetes de 8, ¿no? Entonces, quiere decir que este registro lo que te dice es que, bueno, tienes 8 bits aquí a elegir de este. Entonces, ¿cómo quieres que te dé el resultado, no? Estos se van a quedar intactos. Pero te dice, de estos 8 que vienen aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues solo voy a utilizar 4. Entonces, lo que te dice es, ¿cómo los quieres utilizar? ¿Te los doy aquí? ¿O te los escribo acá? Ok, entonces básicamente eso es lo que nos está diciendo, ¿no? ¿Dónde quieres que te los asigne la lectura, no? ¿A la izquierda, en estos 4, o a la derecha, en estos 4? No. O sea, que en realidad, pues, ya dependiendo cómo programen, pues tendremos que utilizar corrimiento sí o sí para ponerlo todo en una sola variable. Ok. Entonces, aquí voy a regresar y, por ejemplo, dentro de mi configuración, no estaban viendo el bloc de notas y no me decían. Aquí más o menos les he estado diciendo cómo
Lo he estado Sí se escribiendo. veía, profe. Ah, uff, me espantaron. Ok. Entonces ahora, aquí abajito, pues tengo que empezar con, bueno, no acá, aquí, pues ahora la configuración del Adcon 1. Ujú. Entonces, empezamos. Adcon 1 punto bit 7, que es el primero, que es el ADFM. Pues yo lo voy a querer justificado a la derecha. Ajá, a la derecha. Entonces es en 1. Ujú. Para concatenar más fácil. Ya está. Entonces esto es, si es justificado los 4 bits restantes, ¿no? ¿O no? Justificado los 4 a la derecha, ¿no? Ok, ya está. Luego, esto también es del reloj. Nos dice que nosotros habíamos seleccionado el FOSC 2, que tiene un chiste de por qué está aquí dividido, que ya lo vamos a ver seguramente mañana. Pero nos dice, si ustedes seleccionaron estos dos, que fueron los que seleccionamos, entonces resulta que escríbele un 0 al ADCCS2, que es el bit 6. Entonces me voy acá y le escribo al bit 6 un 0, ¿no? Entonces, estos están correlacionados, ¿no? Entre el ADCON 1, los ADS 0, 1 y aquí hay un 2. Entonces, están correlacionados, ¿no? Entonces, como yo seleccioné estos en 0 para hacer la división, FOSC entre 2, pues lo hago así. Reitero, hay un por qué tenemos esta división que ya les voy a decir. Resulta que no es tan rápida la conversión y tenemos que estarle jugando ahí un poquito con los tiempos, dependiendo qué cristal le pongamos. Pero ahorita yo voy a suponer que voy en la velocidad más alta y no tengo problema. Ya está. Luego nos dice que el bit 5 y 4, que son estos dos, no tienen nada. Y después nos vamos con los registros del 0 al 3. Esta tabla nos muestra cómo vamos a hacer que funcione nuestro conversor analógico digital. ¿Qué canales son los que vamos a activar o que van a estar activos? Que yo voy a conectar los 8 canales, entonces pues lo hago todo 0, ¿no? Por ejemplo. Pero también es importante ver esto, las referencias de voltaje. Las referencias de voltaje deben de estar en VDD y VSS, porque resulta que yo también puedo meterles otros valores de referencia, pero si le meto otros valores de referencia, debo de ser muy cuidadoso para no sobrepasar pues los máximos valores del pico. Entonces, esos no los vamos a tocar ahorita. Entonces, por ejemplo, si yo hago esos 4 bits 0, lo que hago es prendo todos los canales. Entonces, no hay que confundirnos con seleccionarlos y prenderlos. Yo aquí había visto que puedo cambiar de canal, pero resulta que puedo cambiar de canal si están prendidos, ¿no? Entonces, este código de aquí lo puedo utilizar todas las veces que quiera, pero siempre y cuando los canales estén prendidos. Entonces, aquí te dice, ¿cuáles quieres prender? ¿Todos? O, por ejemplo, no todos, pero vamos a manejar 3 digitales y vas a prender estos 5, por ejemplo. Que vas a manejar solamente, no sé, 2 o 1, pues se puede, ¿no? 2 aquí y 4 digitales acá, ¿no? O, por ejemplo, todos digitales y uno analógico, ¿no? Entonces, ahí puedo seleccionar el que sea. Si ustedes seleccionan donde estén puestos 2, no le hagan caso ahorita a esto que dice BREF más, BREF menos, simple y sencillamente no conecten nada ahí en AN2 y AN3. Pero, por ejemplo, aquí, tanto en este como en este, pues puedo trabajar más o menos bien. Que no quiero errarle con esto del BRF más y BRF menos, pues entonces, por ejemplo, a lo mejor podría trabajar con este. Este de aquí, pues son 3 digitales, 4 analógicos y las variaciones son de 0 a 5 volts. Eso es lo que les dice esto, el BSS y BDD de 0 a 5 volts.
Ajá. Sin problemas. Si no, yo tendría que hacer ahí un rollo más grande que no entraremos en eso. Entonces, si se dan cuenta, está todos los canales digitales, es decir, nunca prendo el conversor analógico digital, que eso es lo que necesitamos para que el puerto A y E trabajen como digitales. Hacer esta configuración aquí. Poner en el ADCON 1, decirle que esto es 0, 1, 1 y una X, por ejemplo. Entonces, si le pongo 0, 1, 1, 0, es decir, si yo hago directamente en alguna parte, vamos a suponer que no quiero trabajar con toda esta chunche, con toda esta configuración, yo no voy a trabajar con ninguno de estos, entonces quiero usar el port A y el port B como, perdón, E como entradas, salidas digitales. No hago nada de esto de aquí arriba y simple y sencillamente al ADCON 1, le digo que sea estos 3 bits que son los bajos, es decir, que todo sea digital, era este aquí, ¿no? Entonces sería, en binario sería 0B, 1, 2, 3, 4. No importa lo que tengan los demás, o simple y sencillamente, pero sí, 0B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, este no es este. 4, 5, 6, 7 y 8. Así lo puedo dejar o lo que equivale a ponerle un 0x06. Entonces, si yo hago así al inicio del todo un ADCON 1, es decir, por ejemplo, yo agarro esto así tal cual lo copio, bueno, le dejo uno nada más, o el binario o el hexadecimal, y lo pongo en mi código. Y lo pongo en donde declaro registros, que es aquí. Es decir, no hago nada, no voy a ejecutar nada de lo analógico digital y solo hago esto. Con esto yo ya se garantiza poder trabajar con el puerto A y E como digitales. Que eso es lo que me decía una vez un compañero, ¿no? Que él no pudo trabajar con eso. Sí, sí, porque hay que mover este registro, el ADCON 1. Si ustedes lo ponen así, todos los puertos se activan como digitales, punto, no hay que hacerle más. Pero bueno, en nuestro caso, que esto lo voy a dejar aquí comentado, en nuestro caso, pues la idea es activar algunos. Bajo la suposición de que voy a trabajar con poquitos analógicos. Entonces, yo activaría este, por ejemplo. Ajá. Activaría este porque tiene 3 analógicos y todos los demás digitales. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a quitar este y le voy a poner acá en la configuración, pues el ADCON punto es el 012, ajá, el punto ADCON 1, perdón, punto el B3. Por ejemplo, voy a suponer que quiero trabajar así, pues sería 0, ¿no? Que es este primer dígito. Este de aquí. Luego está el ADCON 1.B2, que es el siguiente bit, y entonces debe de ser 1. Luego el ADCON 1.B1, ese debe de ser 0. Y finalmente el ADCON 1.B0 debe de ser 0, que es el último. Entonces, por ejemplo, estos 4 bits de aquí para acá prenden 3 puertos analógicos y 5 digitales. Que yo nada más quiero trabajar, por ejemplo, con uno solo analógico.
¿Cómo cambiarían Atcon? Si yo nada más quisiera trabajar, el Atcon 1, estos bits, si yo nada más quisiera trabajar con un solo puerto analógico, ¿cómo lo modificarían? ¿Qué le pondrían a esos 4 bits? Para trabajar con un solo puerto analógico y todos los demás digitales. ¿Mm? Sería ponerle 1, 1, 1, 0, ¿no? Exactamente. Tendríamos que ponerle... Ajá, también Miguel ahí lo puso bien. Aquí 1, aquí 1, 1 y aquí 0. Porque justamente en esa posición aquí nos dice, todos trabajan como digitales exceptuando el canal 0. Y ya está. Entonces, con esta tabla aquí yo puedo poner o seleccionar. Aquí le voy a poner mejor. Seleccionar cuáles bits trabajan como analógicos y cuáles como digitales. Y ya está. Entonces, si se dan cuenta, yo con esto ya terminé la configuración. No tengo nada más. Bien, finalmente aquí nos dice, bueno, ¿y ahora cómo leo? ¿Cómo le hago, no? Y aquí nos da una instructivo. Nos dice, configura el conversor analógico digital. Entonces, por ejemplo, nos dice, sigue este paso, configura los pines de voltaje, o sea, lo que acabamos de hacer, ¿no? ¿Cuáles van a trabajar como digitales? ¿Cuáles van a trabajar como digitales y cuáles van a trabajar como analógicos? Ya está. Selecciona, aquí te dice el orden. Yo lo puse ahorita solamente en como fui viendo ya no lo voy a utilizar, como fui viendo nada más los bits, hay que cambiarlos a un orden, que lo vamos a hacer ya en la programación directamente, y nos dice, selecciona tu canal que vas a hacer la conversión, ya. Selecciona el reloj, que también ahí vimos los que seleccionan el reloj. Prende el analógico digital, que también vimos cómo se prendía, y después ya está, ¿no? Esta es la configuración básica, ya está, préndelo. Ese es el paso 1. Paso 2. Hay 2 formas de hacer la conversión. Al paso 2 y al paso 3, esto se hace por interrupciones. ¿Qué quiere decir por interrupciones? Nos dice que las interrupciones, se los voy a explicar así a grosso modo, es, yo tengo el programa principal, este es mi programa principal y que se va a estar ejecutando. Entonces, este se ejecuta indefinidamente. ¿Qué pasa si ustedes quieren, por ejemplo, va a haber justamente esto, una conversión analógica digital? Si son muchas conversiones, pues recuerden que vimos de lectura, while. Mucho tiempo yo me voy a quedar aquí esperando, voy a perder mucho tiempo esperando y haciendo nada. Entonces me voy a quedar atascado aquí, pero si ya es un programa muy grande, quedarme atascado aquí ya es quitarle mucho tiempo al micro. Las interrupciones son algo así como subprogramas en paralelo, por así decirlo. En teoría, tratan de emular en paralelo y entonces están corriendo como en segundo plano. Entonces eso es lo que les dice eso. Bueno, ¿cómo lo quieres configurar? ¿Como una interrupción para que trabaje tu conversión en paralelo? Lo cerré. Eso es lo que les está preguntando. Ajá. Porque ahí exactamente decía si lo deseas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de si lo deseas?
aquí si lo deseas, es que lo puedes hacer como interrupción o lo puedes hacer manual tú. Ujú. Entonces, si lo hacemos como una interrupción, pues aquí nos dice, tienes que ir a estos registros que están en el registro de interrupciones. Haz esto, espera un tiempo de conversión. No, perdón, espera un tiempo de adquisición y ya. Ahora sí, empieza la conversión. Entonces, el paso 2 y 3, nosotros no los vamos a saltar. Ujú. Sobre todo el 2. Nosotros no vamos a hacerlo por interrupción, lo vamos a hacer manual. ¿Ok? Lo vamos a hacer dentro del código principal. Entonces nos dice, espera un tiempo de adquisición, más o menos el tiempo de adquisición va en el orden de los 500 microsegundos, una cosa así, hay forma de calcular el mínimo, pero va por ahí. Y nos dice, espera ese tiempo y después inicia la conversión poniendo en 1 este bit. Entonces resultó que en el while yo lo vi como lectura, pero también es de escritura. Entonces, ¿cómo empiezo la conversión? Algo así. Espero un tiempo, ¿no? Que es el paso 2. Yo ya hice mi configuración, que es todo lo de arriba. Aquí yo ya estoy en el programa principal. Espero un tiempo, por ejemplo, 500, que es un tiempo de adquisición, que eso lo hace internamente el micro por hardware, que es esperar a que se llene un capacitor interno que tiene. Espero a que se llene ese capacitor para saber cuánto voltaje hay cargado. Y nos dice, ya esperé, este es el paso 2, lo voy a poner es más aquí, paso 2. Paso 2. Todo lo de aquí arriba es el paso 1. Ajá. Paso 2. Y después vamos al paso 3. El paso, perdón, este es el paso 3. Se me fue el de tiempo. El paso 2 no lo estamos saltando. El paso 4 nos dice set el bit go down a 1. Quiere decir que aquí lo que yo voy a hacer es ponerle add-con. Yo solito lo voy a poner así, a 1. ¿Ok? Y entonces, este es el paso 4. Paso 4 es poner a 1 el bit 2, ¿no? Que es el go down. Ojo, no se confundan. Aquí yo le estoy escribiendo. Aquí yo lo estoy leyendo. Ajá. Ok, entonces son dos cosas diferentes. Por eso está aquí un igual, que ese es de escritura, y aquí igual, ese es de lectura. Por eso siempre en las condiciones if, while y demás, cuando estamos haciendo chequeos de si hubo un cambio o no en los sensores, en los bits de entrada, si apreté el botón, es un doble igual, significa una lectura. Que claro, que aquí nunca habíamos hecho esta combinación, lectura y escritura, porque siempre separábamos, ¿no? Pero resulta que aquí nos dice que un mismo bit hace las veces de lectura y escritura. Entonces, este es el paso 4. Ya puse el set a 1. Nos dice, espera hasta que justamente el go down se apague, se haga cerito. ¿Ok? Entonces, aquí esto lo que está esperando es el paso 5, esperar a que el bit 2 otra vez se haga 0. Lo hace en automático. Yo nada más lo prendo, terminas internamente su conversación y en automático se apaga. Eso es lo que yo estoy esperando. Ya se apagó, ya sigo a la siguiente, que es la parte de lectura, ¿no? Que es, ya terminó, que es el paso 5. Aquí está, y voy al paso 6. El paso 6 me dice, ya lee el resultado. Lee el resultado y fin de la historia, ¿no? Entonces, este es el paso 6. Paso 6, lee el resultado. Recuerden que lo puse ahorita como una rutina porque hay que leerlo de los bits, de los bytes address H y address L, ¿no? Que vimos que era el de 8 bits con el de 4 bits. Y fin de la historia. Entonces, si se dan cuenta, hasta los va guiando la hoja de especificaciones de cómo hacerlo.
Entonces, ese es el proceso en cómo que se debe de llevar para hacer el tiempo. Aquí, el cálculo del tiempo nos dice que hay que esperar alrededor de 19.72 microsegundos. Entonces, no hablaré mucho de eso. Es el mínimo tiempo que hay que esperar. ¿Ok? Recuerden, no es lo mismo. Bueno, ya, no vamos. Ahora aquí hay un apartado del selector. Entonces, ¿qué es lo que les decía, no? ¿Entre cuánto voy a dividir? Y aquí básicamente me lo dice y para pronto, ¿qué cristal tienes? Pues yo estoy teniendo uno de 8 megahertz, quiere decir que estoy aquí. Entonces aquí mismo me dice, ¿sabes qué? No puedes utilizar estos 4 porque nos dicen la máxima frecuencia que le puedes meter para ocupar la división entre 2 es de 1.25, que es la que yo había puesto, recuerdan. Resulta que si tienes un cristal de esto o menos, puedes ponerlo. Para poner una división entre 4 necesitas poner de 2.5 megahertz a lo más. Como yo tengo uno de 8, me paso estos 3 y necesito ponerle forzosamente de aquí para abajo. Cualquiera de estos 4, yo sí los puedo poner, porque nos dice aquí a la derecha máximo, ¿no? Máximo 10, 20 o 10, 20, 20, ¿no? Entonces quiere decir que yo puedo optar por dividirlo entre 16, entre 32 o entre 64. Ya en programación, pues claro, lo voy a dividir entre 16 para hacerlo lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, aquí mismo nos dice cuánto es el tiempo de espera de adquisición, que eso nos los dijo acá. En el paso 2 nos dice, espera el tiempo de adquisición requerido, y el mismo data te dice, el tiempo de adquisición son 19.72 micros, yo le puse 500, entonces estoy sobradísimo. Y también te dice, ¿cómo seleccionar el reloj? Pues ya, aquí está. ¿Cuál es tu tu máximo reloj? ¿De cuánto es tu cristal? Ah, pues es de 8, ¿no? Ah, pues entonces quiere decirle que si es de 8, solo puedes ocupar este aquí, este acá, o este de aquí, y punto, ¿no? Estos 3, porque este de último de acá es para un RC. Ese no nunca los vamos a utilizar. ¿Sale? Si yo tuviera un cristal de 20 megahertz, solo podría utilizar este y este punto. Quiere decir que yo solamente podría dividir entre 32 y 64. Entonces, pues ya, esto lo vamos a configurar bien la siguiente clase, que no es más, bueno, ya en programación, que no es más que configurar la división de reloj que la teníamos por acá. Aquí está la división del reloj, ¿no? Estos son los primeros 2 bits, entonces yo no necesito modificar a 101. Quiere decir que 101, hay que ver los nombres, pero uno de estos va a ir a 1. Y por otra cosa, por otro lado, yo tengo la división de reloj del ADCON 1, que era el otro que también lo utilizaba, que está... aquí está. Era, me parece que este. No lo nombré. Este de aquí es, lo voy a poner aquí también, división de reloj. División del reloj. ¿Ok? Entonces yo nada más tengo que modificar estos y este en función de lo que me está diciendo esta tabla. Punto. Esperar el tiempo que me dijo que es de 19.72. Yo aquí en la espera, pues recuerden que le puse 500. Estoy sobradísimo, no importa. ¿Ok? Y básicamente seguí estos pasos. Fin de la historia. La siguiente clase, ya que lo programemos, que ya lo tenemos aquí, la descripción de mis registros y todos los pasos que debo hacer, la próxima clase, entonces solamente los acomodaré en el orden que me está diciendo el data, en el paso 1, que va en mi cabecera, y ya del paso 3 al 6, pues punto, ¿no? Ya es suficiente para volver a repetir el proceso si quiero. Del paso 3 al 6, simple y sencillamente, es suficiente con hacer todo esto para poderlo ejecutar.
Ujú. Entonces ya lo puedo poner en mi código. Es más, puedo armar una rutina que ejecute el paso 3 a 6 y entonces simplemente ya en mi programa principal le pongo lee conversor y punto, para no estarlo poniendo múltiples veces y ya está. Entonces se dan cuenta cómo si el datasheet es muy importante y los va guiando. Y eso los va a hacer para muchas de sus características, para activarlo los va a ir guiando. ¿Sale? Ok, entonces esto fue la teoría. ¿Tienen alguna duda de cómo leímos esto? No, profe. No. Ahí en los apuntes yo hasta se los puse en español y todo. Pero si se dan cuenta, eso sí, deben de saber inglés para poder leer estas cosas, ¿no? Y así se vayan a cualquier, por ejemplo, el timer cero, que son contadores por interrupciones, igual aquí les da las características, les da los registros, aquí les da los registros que deben de ir utilizando, ¿no? Por ejemplo, y ya, que es esta fácil. El timer 1, ahí está su registro, que es el T1 con, cada uno que haces y los vas modificando, ¿no? Y algunas otras instrucciones extra. Uh-huh. U otras configuraciones, porque este tiene otras configuraciones. Que quieren ocupar un PWM, pues aquí está, ¿no? El PWM se hace a través del timer 2, entonces hay que leer tanto timer 2 como este. Y entonces PWM, por ejemplo, el PWM nos dice, aquí está todo el registro que hay que hacer, que es este. Y aquí está cada uno que hay que hay que irle haciendo para hacerlo su PWM, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo quieren? En modo captura, en modo comparador, o aquí está en modo PWM. Aquí les da, hay que leerlo claro y nos dice cómo irlo haciendo, ¿no? O sea, igual nos da los pasos que ir haciendo. Por ejemplo, aquí nos dice que este bit, cómo los debemos de ir manejando, qué hacen, ¿no? Entonces, nos da ahí. Hasta nos hace un resumen aquí de todo lo que son los timers e interrupciones para modificarlos adecuadamente y tener ahí más o menos qué hace, dónde están o cómo se llaman cada uno. Todos estos son registros de tiempo. Ok, entonces hay que ir moviendo estos registros para tener bien un PWM. Que queremos utilizar, por ejemplo, el típico, por ejemplo, es la USART. Pues aquí está, ¿no? Nos dice, pues el USART, que es el puerto serie, entonces nos dice, pues cómo lo lo puedes configurar asíncrono o síncrono en half duplex, por ejemplo, o en half duplex es master o slave. Quiere decir que cuando están así, en síncrono, solamente tienen uno que es el maestro, quiere decir que el que va a enviar la información y le va a decir a otro qué quiere leer, qué quiere hacer, o los dos se comunican. El mejor para mí personalmente es el asíncrono. Los dos se pueden comunicar sin problemas en el asíncrono y aquí otra vez les dice, pues quieres hacer comunicación en serie, pues, pues su registro es el TXSTA. Ese es un registro de transmisión. Ajá, y aquí nuevamente te dice, pues si está en CS, el bit 7 está en 1, está en master mode, o si está en 0, está en slave mode, cuando lo ejecutan como síncrono. ¿Que va a ser asíncrono? Aquí te dice, no importa cómo esté este bit. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, que el bit 6, que es el TX9, es cuántos bits de transmisión quieres, ¿no? Pues 8 bits es el estándar. Cuando habilitas la transmisión y así te va diciendo cada uno. Entonces, hay que saberse, sí, claro, cómo es el protocolo. Aquí te da el de recepción, por ejemplo. Te da el bit de recepción.
cómo se configura cuando, o qué pasa, cómo lo lees, ¿no? Aquí también te lo va dando. Ujú. Lo de los baud rates, que es también importante, pero bueno. Ahí te da, si toda la información a final de cuentas te va guiando el datasheet. Una vez que ustedes ya lo hacen una vez por primera vez su función, ustedes pueden migrarlo sin problema casi a cualquier microcontrolador. Solamente hay que cambiarle el nombre de sus registros a los que cada uno tenga. Reitero, cada uno tiene nombres diferentes y ya está. Pero la rutina se hace semejante. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda con esto de los registros y todo esto? No, profe. Esto, por ejemplo, PixeCompiler tiene, eso es algo positivo. PixeCompiler y el entorno de programación de ¿cómo se llama? De Arduino, traen sus librerías cargadas. O sea, tal cual está bien sencillo. Esa es una ventaja y una desventaja a la vez, porque tienen algo así como, lo voy a poner por acá. Vamos a suponer que por acá lo tienen. Ahí está su programa principal. Y tal cual, nada más les dice, ¿sabes qué? Defíneme el baud rate, baud-rate, ¿a cuánto lo quieres? Por ejemplo, 9600, punto y coma, y entonces con una función que se llama printf, directamente pon lo que quieres transmitir, ¿no? Hola mundo. Y ya lo hace. O sea, tal vez por acá te presentará una configuración, pero tiene el wizard, los wizard, que ya tú le dices, sí, voy a utilizar el puerto USART o voy a utilizar el convertidor analógico a digital y ahí te vas como palomeando, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Está bien cuando no lo sabes manejar a nivel registros. El problema es que eso no lo puedes mudar del entorno PixeCompiler, ¿no? Si yo quiero ir a MicroC, pues MicroC no te va a aceptar eso porque son librerías propias. O también hay un compilador que se llama CS9 o CX9, una cosa así, u 8, CX8, que también te da algo semejante, pero no puedes mudar uno u otro. Si lo haces una vez bien, con una vez que lo hagas ya lo puedes mudar a cualquiera. Y lo que les decía, ya lo puedes mudar a cualquier tipo de micro, ¿ok? Entonces, tienen ventajas hacer las librerías, te ahorra tiempo, no voy a decir que no. Lo mismo sucede con Arduino. Arduino nada más le tienes que decir baud rate-bajo y el printf y ya está. Te hace directamente conversiones analógico-digitales con un par de instrucciones en donde tú le dices cuántos puertos vas a utilizar y que te haga la conversión, punto. Si vas a hacer transmisión serie, también solamente configúralo con estos parámetros y después envía esto o avísame si ya me llegó algo y despliégalo, ¿no? O sea, 2 o 3 instrucciones. Nosotros lo podemos hacer también así, pero hay que hacerlo la primera vez, ¿no? Y eso es para cualquier tipo también, para cualquier protocolo, ¿no? El I cuadrada C y todos esos ya los trae. Por ejemplo, yo he armado el serial, ese lo hice, ya lo armé, he armado el I cuadrada C y ya solamente los tuve que armar una sola vez y ya después los puedo utilizar. ¿Qué ventajas hay? Pues que las ventajas es que los puedo utilizar en cualquier ambiente de programación. Llámese MicroC, PixeCompiler, CX8, MPLAB también te permite. Pero si utilizas las librerías de cualquiera de esos otros, no vas a poderlo migrar. Entonces, pues sí vale la pena. Además, es que si ya te sabes los registros, puedes ocupar también cosas intermedias, ¿no? O sea, puedes ocupar, hacerte las librerías, pero hay veces que las librerías son tan extensas y vastas que a lo mejor no hacen exactamente lo que quieres. Te puedes meter, las modificas, pero necesitas saber los registros, qué está haciendo cada uno, el byte, el bit, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la intención de por qué se programa en medio nivel o por qué yo programo en medio nivel. ¿Sale? ¿Dudas?
No, profe. Y entonces, el día de mañana ya simple y sencillamente vamos a a programar esto. Y lo que voy a hacer es combinar este de la LCD para, dado un valor en uno de los puertos analógicos, dado un valor, una entrada que me lo despliegue el valor de voltaje en mi LCD. Una vez que me lo despliegue en la LCD, pues ya. Entonces ya tenemos la configuración y los pasos, entonces en teoría la programación no es tan extensiva y ya. Una vez terminado eso, pues daríamos por culminado el curso. ¿Sale? Ahí ya nada más me faltaría, el único tema que no vería con ustedes sería el teclado, pero el teclado sí, sí. Ya reúne básicamente todo lo que hemos visto porque el teclado también es con una técnica de multiplexado, muy semejante a lo que hicimos con lo de los displays, pero pues ya, no tenemos ya el tiempo, nos faltó tantito como un día. ¿Sale? Entonces, bueno, dudas que tengan. Dudas, quejas, sugerencias, comentarios. No, en serio, por ahorita no. Bueno. No, profe. Entonces, pues ahí apúrenle, recuerden que mañana se entrega lo de la unidad 3-4, que ya vi que varios sí la andan haciendo y ahí van. Eso me agrada. Y ya está. Sería todo por hoy, ¿sale?